¿Qué está pasando en el mundo? Impresionantes imágenes en las que los tanques entregados por la OTAN fueron destruidos por Rusia. Son tanques Leopard de fabricación alemana. En la contraofensiva que lleva Ucrania en la recuperación de territorios, fueron destruidos en su avance y están teniendo tropiezos Ucrania. ¿Qué consecuencias traerá? Si la OTAN ve que la contraofensiva no funciona, tendrá que tomar otras decisiones para hacerle frente a Rusia, en la que podría intervenir directamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia es un país que se preparó para esta guerra. Tendrá que hacer más para poder vencerla. Ucrania solo está resistiendo por este apoyo que recibe, pero tendrá que ser ayuda de forma directa por la OTAN para poder hacer retroceder a Rusia del territorio de Ucrania. Rusia no se detendrá hasta que consiga sus objetivos. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Pues ha lanzado la contraofensiva, todo parece indicar ya Ucrania, 15 ataques, dice Rusia, todos repelidos con éxito de las tropas rusas y además 2 drones que han caído en territorio ruso que han hecho cortar la carretera entre Moscú y la frontera ucraniana. Ofensiva lanzada, anunciada además por Zelensky en Wall Street Journal este sábado domingo, en esa edición de fin de semana. ¿Cómo están las posiciones justo en el inicio de la contraofensiva? ¿Tiene opciones de éxito Ucrania en este entorno? Hombre, cuando se anuncia una ofensiva casi de manera premeditada y se elimina el factor sorpresa, que desde hace tiempo se estaba un poco especulando, pues desde luego elimina gran parte de las opciones que se pudieran tener, ¿no? Sí que es cierto que tarde o temprano las presiones internacionales ya le obligaban a Ucrania a que o desarrollase la ofensiva o pasase ya directamente a entablar negociaciones de paz. Todavía tenía ese cartucho, más de 60.000 hombres entrenados por los países OTAN y desde luego, bueno, pues un nuevo armamento blindado y ya esa cierta cobertura aérea fundamental para intentar destruir las baterías artilleras y sobre todo las zonas de concentración, un poco de municionamiento que pueda alimentar desde luego a la primera línea de frente ruso, ¿no? Así que tenía esas opciones y se ve que claramente pues ha decidido pues, optar y gastar un poco esa carta. También hay que tener en cuenta que los rusos ya estaban ya desde hace meses en una expectativa defensiva, habían tenido aquella movilización de 300.000 hombres que han procurado no gastarlos, mantenerlos desde luego en un profundo entrenamiento y reforzar desde luego sus líneas de frente y ganando tiempo, gastando lo que han sido, bueno, lo que hemos visto un poco todos los contingentes del grupo Wagner, sobre todo en la batalla urbana de Bakhmut, ¿no? En ese ámbito, pues los rusos han estado expectando un poco esas cualidades defensivas en las cuales, desde luego, el que ataca siempre tiene que tener una mayor potencia de fuego, un mayor número de gente y el que está en posiciones defensivas, bueno, siempre dispone de una mejor situación un poco para poder defenderse y desde luego incrementar las bajas del enemigo, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues no, lo único que estamos viendo es que el resultado un poco que pueda tener esta ofensiva, pues si fracasa, si no se desliza hacia una victoria clara o defensiva o desde luego de ruptura del frente por parte de las tropas ucranianas, sí que va a producir un bloque, un status quo que pueda abrir desde luego, bueno, pues la situación a unas negociaciones. En el caso de un declive de uno de los dos bandos, desde luego ya sería una situación de paz en la cual desde luego uno de los bandos pues estaría claramente derrotado. Así que estamos un poco en el impasse, pero bueno, de momento la gente que tenga más información de los datos militares podrán decirnos más. La situación de un status quo y la eliminación de una posible, se puede decir, solución militar abriría desde luego la apertura a unas negociaciones. José Luis, en este momento debe tener un dilema Rusia, que es el de defender fronteras o defender los territorios en territorio ucraniano, es decir, defender toda la zona del Donbass o defender toda la frontera. ¿O tiene suficiente cuerpo Rusia para hacer las dos cosas a la vez?
Hombre, claramente los ataques que se han ido procediendo en las zonas de la frontera rusa han sido de exploración, han sido grupos pequeños y desde luego no es claramente una invasión con tropas importantes que puedan entrar a arrebatar zonas fronterizas rusas para un intento de intercambio de territorios, ¿no? Estamos viendo que son tropas principalmente conformadas por extranjeros, o sea, antiguos soldados de élite que realizan labores de comando y son más bien actos un poco de propaganda, ¿no? Que provocan y favorecen esa desmoralización de la población civil rusa fronteriza y obliga luego a restaurar un poco la situación de la frontera llevando tropas, pero desde luego no una movilización, desde luego de decenas de miles de soldados que están situados en esa zona del Donetsk o en la zona ya de la parte de Gerson, ¿no? Entonces, otra cuestión es lo que pueda realizarse a nivel propagandístico y ese tipo de ataques que desde luego a nivel de comunicación, los ataques por ejemplo con los drones pueden posibilitar el traslado de refuerzos esencialmente de abastecimiento armamentístico que pueda necesitar el ejército ruso que está situado en las zonas desde luego del sureste ucraniano. En este entorno, ¿cuál es el papel? Estamos viendo cómo el Papa manda a Zupi a una parte de la negociación. China ha dicho que no ve camino ahora mismo para esa mesa de negociación. Nos estás comentando tú, José Luis, que esa fotografía viene sobre todo porque con la contraofensiva una de las dos partes va a quedar deteriorada. ¿Cuál es el futuro de una mesa de negociación de paz donde tenemos un ejemplo de hace prácticamente un siglo que fue el caldo de cultivo del futuro, que fue el Tratado de París? ¿Podemos volver a revivir un entorno de Tratado de París en el final de la Primera Guerra Mundial donde se quiera castigar a Rusia siendo el caldo de cultivo de algo peor? Hombre, existe esa tentación, ¿no? O sea, claramente, bueno, pues la violación de las fronteras de un Estado soberano, como ha sido un poco el caso ruso, olvidando todo el antecedente de la guerra desarrollada a nivel interno en Ucrania desde el 2014, sí que posibilita y favorece que se quiera, bueno, pues dar un ejemplo de que ningún país que intente alterar las fronteras un poco del orden internacional, bueno, pues tenga el antecedente de Rusia, aunque bueno, pues tenemos el caso de la anexión del Sáhara por Marruecos y otros asuntos que desde luego nos han estimulado de la misma manera, ¿no? Pero sí que en ese aspecto, bueno, pues se intenta, bueno, pues que Rusia sea un ejemplo y de una potencia desde luego abatida, en la cual ya no vuelva otra vez a resituarse como potencia a nivel internacional. La labor de Rusia es, por todo el contrario, intentar desde luego llegar a una negociación. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Impresionantes imágenes en las que los tanques entregados por la OTAN fueron destruidos por Rusia. Son tanques Leopard de fabricación alemana. En la contraofensiva que lleva Ucrania en la recuperación de territorios, fueron destruidos en su avance. Que están teniendo tropiezos Ucrania. ¿Qué consecuencias traerá? Si la OTAN ve que la contraofensiva no funciona, tendrá que tomar otras decisiones para hacerle frente a Rusia, en la que podría intervenir directamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia es un país que se preparó para esta guerra, tendrá que hacer más para poder vencerla. Ucrania solo está resistiendo por este apoyo que recibe, pero tendrá que ser ayuda de forma directa por la OTAN para poder hacer retroceder a Rusia del territorio de Ucrania. Rusia no se detendrá hasta que consiga sus objetivos. La OTAN despliega sus aviones de combate en una demostración de fuerza militar a Rusia, en la que estaría realizando maniobras aéreas, en la que podría intervenir en la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Qué consecuencias traería esta decisión de la OTAN? Rusia ya dijo que si interviene directamente la OTAN habrá duras consecuencias. La alianza realizó maniobras más importantes en sus últimos 75 años de existencia. En Alemania, en la que participaron 250 aviones de 25 países, llevando una coordinación con los 25 comandantes de cada uno de los países, se están preparando en una posible intervención, así como un mensaje a Rusia que la alianza está unida y puede hacerle frente a cualquier amenaza. Están fortaleciendo las capacidades de la OTAN y su coordinación. Cada vez escalan más las tensiones en la zona. Te invito a ver el video. Candidata de Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones de la gobernación
gobernatura del Estado de México, el partido Morena sigue creciendo, derrotando a sus contrincantes, venciendo contundentemente en la capital. Delfina Gómez, de profesión profesora, ahora controla el Estado de México. Todo el país está pendiente de estas elecciones, en la que definirán las próximas elecciones presidenciales, que se llevará el próximo año. Obrador ya anunció que no irá a la reelección. Cada vez la oposición se encuentra debilitada. El partido PRI está a punto de desaparecer del escenario político, debido a todo el desastre que dejó a su paso todos estos años y estafando al país. ¿Quién será el próximo presidente de México? Estaremos atentos a la evolución de las próximas elecciones presidenciales. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.